Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor del Eterno y también de su pueblo. Es un gusto muy grande estar con estos estudios de la Palabra de Dios, en el cual estaremos viendo la carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1. En esta ocasión le he titulado Esperanza donde no la hay. ¿Recuerdas que en la clase pasada, en la introducción, estuvimos viendo cómo el apóstol Pedro es el apóstol de la esperanza? Sí, mientras que Juan se enfoca mucho más en el amor, o Pablo se enfoca mucho más en la fe, el apóstol Pedro se enfoca más en la esperanza por las cosas que Dios en particular le permitió vivir a este gran siervo del Señor. Pero vamos a comenzar, ¿qué te parece? Con un poquito de humor. Resulta que estaban los cubiertos, estaban caminando por la calle y en eso pues se adelantó un poco la cuchara. Cuando el cuchillo encontró algo muy interesante, ellos andaban paseando, cuando encontró algo muy interesante les habló a todos para que vinieran y le habló a la cuchara: ¡Cuchara, ven! Pero la cuchara ni siquiera volteaba. ¡Cuchara! Le estaba llamando muy desesperado, hasta que el tenedor, muy amable, se acerca al cuchillo y le dice: ¿qué tienes, cuchillo? Nada, que quiero que la cuchara observe esto, está muy divertido esto que acabo de encontrar. Y le dice el tenedor: caray, parece como si no escuchara, ¿verdad? Bueno, humor sano, humor bueno. Humor sano es algo que nosotros necesitamos a diario. Bueno, vamos a estudiar la primera epístola del apóstol Pedro en su capítulo 1, pero antes de eso es importante que te recuerde que la porción de la semana, la parashá de la semana, es la segunda del libro del Levítico, y lleva por nombre Tzaf, con una T al principio, Tzaf. Tzaf significa ordena, y Levítico capítulo 6, versículo 8 en particular, esto dice así: habló aún Yahvé a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Esta es la frase que a muchas personas que les gusta la alabanza recuerdan, esa de el fuego arderá siempre. ¿Por qué? Porque el holocausto es una ofrenda de honor al Señor. Es como lo que tú y yo hacemos el día de hoy, cantándole a Dios, alabando su nombre, ofreciéndole ese honor que Él tan merecido lo tiene. Bueno, sin embargo, lo que me llama la atención es que para esta ofrenda son 6 tipos. Esta es una de ellas. Estaban otras ofrendas, ¿sí?, como la de la paz, la de la culpa, la del pecado, en fin. Pero esta es la ley del holocausto, las ofrendas del holocausto. En esta ocasión, Dios utiliza una palabra un poquito más fuerte para indicárselas y les dice Tzaf Aarón, y también a sus benei, a sus hijos. Ordena a sus hijos. Una traducción más apegada al original hebreo dice ordénales, no tanto mándales, sino en forma de orden. Ordénales esta ley del holocausto. Para ti, para mí o para muchas personas, el ofrecerle un holocausto al Señor, el ofrecerle el honor, la alabanza, la gloria, reconocer su grandeza, no necesita uno ser tan incisivo en la instrucción, sino que un poquito fluye de manera natural. ¿Por qué? Porque se disfruta. Sin embargo, en esta ocasión les dice: ordénales que hagan los holocaustos. La razón es muy sencilla, es obvia. De todas las ofrendas, los holocaustos es la única que nadie podía comer de ella. Sí, nadie podía participar. El animalito era sacrificado y era puesto ahí en el altar y era consumido por el fuego totalmente. Nadie podía comer de eso, ni siquiera los sacerdotes. Y ahí está la clave. Quisiera yo hacerte estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál fue la última vez que tú hiciste algo por alguien y no te dieron las gracias? ¿Cuál fue la última vez que tú hiciste algo? Al parecer hay cosas buenas que tenemos que hacer en la vida, y otras simple y sencillamente porque pues nos convienen, son buenas para nosotros, o vamos a poder sacar un provecho, vamos a poder sacar algo de ellas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer cosas buenas en la vida y no le vamos a sacar ningún provecho? No tiene un beneficio personal ni para nosotros ni para nuestras familias. Recuerda que el libro del Levítico es el libro del llamado. Vayikra, que es el nombre original del libro, significa llamar. Dios nos llama a una vida muy superior, y en esa vida superior tenemos cosas que hacer aunque no saquemos ningún beneficio.
Te hago estas otras preguntas para que las reflexiones tú o también para que las preguntes allí, las comentes con tu familia esta semana. Más allá de la educación de esas personas que no te dan las gracias, ¿por qué crees que Dios ha permitido esto? Es decir, que hagas algo por alguien y que no te den las gracias. Otra pregunta, ¿sabías que estamos llamados a honrar y a favorecer a los demás? Otra pregunta más. Necesitas hoy un poco de tzaf, ¿sí? Una orden, para que la bendición de la obediencia y la generosidad no se detengan en tu vida. ¿En qué momento tzaf se ha vuelto un deleite para ti? Recuerda lo que Yeshua nos enseñó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues ahora sí, por favor, toma tu Biblia. Allí en 1 de Pedro, capítulo 1, vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos en este tema que le he titulado Esperanza donde no la hay. Y te estoy poniendo una imagen allí, es una representación, parece una maqueta. ¿Estás viendo? Sí, efectivamente, estás viendo bien. Es una ciudad subterránea. ¿Sabías que la idea de los búnkers para protegerse de los peligros allí en la superficie no es nueva y que ha funcionado? Bueno, pues esta es una representación de lo que sería una ciudad subterránea, la cual existe el día de hoy y puede ser visitada. Pero bueno, Primera de Pedro, vamos a dar algunos datos generales de la escritura y ahorita vamos a ver qué conexión tiene todo esto que te estoy diciendo con esa ciudad subterránea, con ese búnker de la antigüedad. Los datos generales de la primera epístola de Pedro es que, bueno, el autor es Shimón, su nombre es Shimón. Jesucristo le puso por sobrenombre Kefa. Kefa es en hebreo, ¿verdad? Pero cuando lo traducimos al latín es Petros y bueno, ya literalmente al español Pedro. Por eso es que la epístola de Shimón o Kefa le llamamos nosotros primera epístola de Pedro. Pedro es un sobrenombre que se le puso a este apóstol. Fue escrita entre los años 62 al 64, es lo que se piensa, entre el 62 y 64 de la era común. Es decir, después de Cristo. Los destinatarios de esta carta son judíos expulsados de Israel por el Imperio Romano. ¿Te sorprende? No creo que te sorprenda. El apóstol Pedro era un judío y le escribió a todos sus parientes, sus paisanos, pues, que estaban fuera de Israel. Y el mensaje es este: en Dios siempre hay esperanza. El primero de los versículos de esta carta dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Te voy a volver a poner la imagen esta del búnker. ¿Y dónde crees que se encuentra precisamente algo así? Obviamente esta es una representación, ¿sí? ¿No? Si tú vas allá a Turquía, a Asia Menor, no vas a encontrar algo así. Esta es solamente una representación, pero existe y más adelante te voy a pasar, ahora sí, una foto original de ese lugar allá cerca de la región de Capadocia. Bueno, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Dónde está eso? Bueno, ya sabemos quién es Pedro. Pedro es un judío del primer siglo, discípulo de Yeshua, que le escribe a todos los expatriados, a todos los que están fuera de su nación. ¿Y dónde se encuentra esto? Este es un mapa de las provincias romanas, allá en Asia Menor, lo que tú y yo conocemos como Turquía, y ya empiezas a identificar. Por ejemplo, al norte está Bitinia y el Ponto. En medio está Galacia, un poco más a la derecha, Capadocia, ¿verdad? Pero también a la izquierda está Asia y ahí es donde están las siete ciudades con las 7 iglesias de Asia que se les escribió en el Apocalipsis. Bueno, ese es Asia Menor. Ese es lo que hoy conocemos como Turquía. Y había muchos judíos que habían ido a esos lugares y el apóstol Pedro les escribe a ellos esta carta de esperanza. Seguramente esas personas que vivieron en aquel tiempo, en el siglo I, ¿sí? Y en aquel lugar, se encuentran muy distantes de ti en el tiempo y la distancia. Y la pregunta obvia es, bueno, si esas personas a los cuales Pedro les escribió sus cartas están tan lejos de nosotros en el tiempo y la distancia, ¿por qué es que las estudiamos? ¿Qué conexión hay entre esas personas y nosotros aquí el día de hoy?
Bueno, tenemos que revisar un poquito de la historia para empezar a encontrar algunas respuestas. Te quiero decir muy brevemente, voy a hacer una historia larga, corta, la voy a hacer, y resulta de que el emperador Nerón, sí, en ese tiempo le tocó vivir al apóstol Pedro, el emperador Nerón, en su ambición por tener una nueva Roma, la incendió para después reconstruirla y ganarse con ello, pues, la gloria, ¿verdad? Nada diferente a lo que llega a pasar hoy. Bueno, pero necesitaba un culpable de esa desgracia, de esa tragedia, de ese incendio de la ciudad de Roma, y los judíos eran los candidatos adecuados. Llevaban siglos oponiéndose a las costumbres del mundo griego y ahora el romano. Su fe, la fe de ellos, de los judíos, su amor por Dios y las escrituras que ellos hasta el día de hoy conservan, la Biblia, le resultaban incómodas a Nerón y su vida progresista, porque finalmente eso es lo que quería hacer. Entonces comenzaron a inculparlos desde el Estado, desde el poder político. Comenzaron las acusaciones hacia los judíos mucho más fuerte, y comenzó el descontento de la gente y la animadversión contra de ellos. Así fue como fueron culpados, más adelante perseguidos, maltratados, torturados, matados, etcétera. Por eso es que muchos, pero muchos de ellos lograron huir de Israel y se adentraron a todas esas partes del norte, lo que hoy es Turquía, a esas regiones que tú ves allí. Algunos otros no tuvieron tanta suerte y, bueno, simple y sencillamente quedaron los registros de sus torturas para la historia. Los que lograron salir vivieron en esos subterráneos, allí en Capadocia, por ejemplo. Vivieron muy aislados en el Ponto y en Bitinia, o se mezclaron entre la gente de Asia en esas ciudades donde estuvo la fe en el Dios de Israel y, muy importante, la fe en el Mesías, en Yeshua, el Hijo del Señor. Para todos ellos, Pablo les escribe una carta, bueno, no una, sino les escribe las dos cartas, y les escribe porque ellos necesitaban muchas cosas. Tú sabes que cuando una persona es forzada a salir de su entorno, cuando se encuentra bien, pero es forzada a salir de esos lugares o de esas circunstancias, algo pasa en su corazón. Las injusticias son fuertes. Vivir injusticias son fuertes. Ser sacado violentamente o simple y sencillamente por cuestión de seguridad, por cuestión de mejores opciones para la vida, a veces resulta. ¿Conoces a personas que hayan salido de su lugar de nacimiento y el día de hoy se encuentren en otro lugar porque estaban buscando mejores condiciones para su vida? ¿Cómo añoran, cómo extrañan su patria, cómo extrañan su ciudad, su pueblo, cómo extrañan la gente que ellos conocían, la comida que ellos disfrutaban en esos lugares? ¿Verdad que cuando uno es arrancado de todas esas cosas, hay algo que pasa, algo que sucede? Y si esto es a costa de la vida y tiene uno que salir apresuradamente, bueno, pues obviamente esa injusticia pega fuerte en el corazón. Por eso es que Pedro les escribe y les llega como un vaso de agua deliciosa en medio del desierto, donde les dice: tengan ánimo. Todas estas persecuciones lo único que están provocando es en ustedes un entrenamiento para que su fe y su esperanza en Dios no cambie, porque en Dios siempre hay esperanza. Este es el mensaje que aquellos escucharon en aquel tiempo, y aquí es donde se conecta con nosotros. El día de hoy nosotros también vivimos muy fácilmente sacados de lo que nosotros queremos o buscamos, del bienestar que queremos para nosotros mismos o para nuestras familias. Y el día de hoy nosotros también, al igual que aquellos judíos del primer siglo, expatriados, los dispersados, tenían que oír el mensaje de que en Dios hay esperanza. El día de hoy también tú y yo necesitamos escuchar nuevamente ese mensaje de que en Dios hay esperanza. Te presento aquí algunas imágenes de lo que hoy es Capadocia, ¿sí? Esas formaciones erosionadas, toda esa tierra erosionada por el agua y por el viento. Ha sido el lugar perfecto para cavar en ellas cuevas y esconderse allí. Mira, por ejemplo, aquí tenemos esta otra imagen. Esta es la famosa, una foto de la famosa ciudad subterránea allá en Turquía, la ciudad llamada Derinkuyu. Tú puedes visitar estas ruinas el día de hoy y así las vas a ver, claro. Ahí las vas a ver limpias, las vas a ver iluminadas, las vas a ver muy interesantes, pero esto no era exactamente lo que
lo que se vivía en el primer siglo. De hecho, tuvimos la oportunidad de estar allí y el guía nos explicaba muy interesantemente cómo ellos tenían medidas de seguridad en las que si eran encontrados, ellos podían mover algunas cosas y grandes piedras cerraban y bloqueaban la entrada. Claro, obviamente ellos ya habían hecho alguna otra salida secreta por otro lado o tenían algunas otras alternativas. Pero lo que sí llegas a aprender es que ellos vivían preparados para el caso de la persecución, para ellos vivían preparados para el caso del peligro. El día de hoy hay muchos países que viven violencia, hay muchas familias que sufren fracturas, hay muchas personas que están siendo atacadas en su fe en Cristo Jesús, ¿sí? Por la modernidad, por las ideologías, por muchas cosas. Y el día de hoy nosotros también, como aquellos, necesitamos tener esperanza. Pero te voy a leer nuevamente Primera de Pedro capítulo 1, ahora con los 4 versículos que siguen, para que empecemos a adentrarnos en este mensaje de esperanza que recibieron aquellos hombres y mujeres. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ya estuvimos viendo a quién está dirigida esta carta, ya estuvimos viendo las condiciones en las que ellos vivían y cómo verdaderamente ellos tenían que estar alertas en todo tiempo. Quiero decirte que el hecho de las dispersiones, es decir, las expatriaciones, ¿sí? El hecho de todas esas opresiones que ha tenido el pueblo judío a lo largo de los años es una constante en la Escritura. De hecho, la Biblia nos habla muy marcadamente de dos exilios fuertes que ha vivido Israel. No son los únicos, pero son los que más nos hablan. Uno de ellos es con respecto al reino del norte, a la casa de Israel, en el año 725 a.C. Obviamente hay algunas otras fechas porque estos exilios no eran exactamente así, solamente en esa vez, sino que bueno, había algunos forzamientos a dejar el territorio de Israel unos años antes y duraba y también otros años después, pero más o menos la historia oficialmente lo marca en el 725 a.C. El otro exilio muy fuerte es el exilio de la tribu de Judá, es decir, el reino del sur. Ellos fueron exiliados hacia Babilonia. Tú has escuchado, como por ejemplo con el profeta Daniel y sus amigos, ¿verdad? Ok, bueno, muchos de ellos sí regresaron, muchos de ellos no regresaron, pero otros de ellos sí. El apóstol Pedro le escribe principalmente a la casa del norte, a la casa de Israel, al reino del norte, aquellos que no regresaron y ellos estaban allí dispersos por todo el mundo, por eso se les llama los de la dispersión. Y en tiempos de Nerón, también muchos otros de la casa de Judá fueron esparcidos y llevados a esas regiones. Bueno, pero ahora dice aquí el versículo 2 en adelante, algo que nos va a conectar a ti y a mí con esas personas. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y más adelante en el versículo 5 dice que sois guardados, les está hablando a ellos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay quien ha mencionado que la epístola del apóstol Pedro es una de los documentos más llenos de enseñanza y de doctrina de todo el llamado Nuevo Testamento, y estoy totalmente de acuerdo. Aquí una de las doctrinas más importantes aquí en el cristianismo es la de la salvación. Sin embargo, yo te invito a que revises qué es la salvación para ti. ¿Por qué? Porque aquí en la cristiandad nosotros tenemos la idea de que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Y somos salvos y ya tenemos la vida eterna. Y esto es verdad, por supuesto que sí. Sin embargo, en la perspectiva del apóstol Pedro y de cualquier judío
del primer siglo, ¿verdad? Como lo fue Jesucristo mismo, como es el apóstol Pablo, como es el apóstol Juan, y en fin, todos los judíos de aquel tiempo, la salvación es mucho más amplia. La salvación abarca mucho más cosas, porque no solamente somos salvos de la vida eterna, también tenemos que ser salvos aquí, en este mundo, en este tiempo. ¿De qué? Podemos ser salvos de una enfermedad terminal. ¡Wow! Podemos ser salvos del peligro, podemos ser salvos de la agresión o la violencia, podemos ser salvos en nuestros pensamientos de todo ese llamado progresismo y sus ideologías. La salvación, mis amigos, la salvación es mucho más amplia y Pedro les está escribiendo acerca de esa salvación mucho más amplia, que si bien es cierto que hoy no la tenían estas personas, no se desesperen, al contrario, llénense de esperanza porque esa salvación sin duda llegará. Bueno, al igual que los judíos exiliados en el siglo I, nosotros también, en primer lugar, somos elegidos por Dios. En segundo lugar, nosotros también fuimos elegidos para vivir una vida en santidad, es decir, dirigidos por el Espíritu Santo. Tercero, nosotros fuimos elegidos por Dios para vivir una vida santa. ¿Y cómo es esto? Obedeciendo la palabra de Dios. Claro que sí. Y cuarto, ¿cómo lo vamos a lograr? Manteniendo nuestra fe en el Mesías. Es decir, a eso se refiere la sangre de Cristo, el ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, que tu fe en Cristo nunca falte. Igual que aquellos, nuestra fe en Jesucristo necesita cuidarse, y por eso el versículo 5 utiliza la palabra guardados. Vamos a leer nuevamente el versículo 5, donde dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra guardados ahí te estoy poniendo la palabra en griego, phrourneo, que significa guardia, significa custodia o vigilante. Sí, un vigilante es un custodia. Es incorrecto decir custodio. No, está mal. Pero bueno, no importa que muchos lo digan, no, eso no lo hace que esté bien. Se dice custodia, guardia, vigilante. Todas esas palabras son indistintas, ya sea que la persona sea varón o mujer. De todas maneras, así se les llama. Y se refiere a ser guardados, literalmente poniendo vigilantes. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que te pongo, se muestra un poquito más las puertas a esas cavernas, a esos lugares subterráneos, donde los judíos ponían vigilantes en ellas. Y el apóstol Pedro precisamente les está diciendo, yo sé que ustedes siempre ponen vigilantes, estamos sabedores de que ustedes ponen vigilantes en las puertas y los caminos para impedir, ya sea que enemigos, como por ejemplo soldados del Imperio Romano o algunos otros peligros, les puedan hacer daño. Yo sé que ustedes están siempre haciendo eso. Pues miren, eso y más tienen que hacer con su fe en el Señor en estos tiempos difíciles. Van a tener que poner vigilantes en las puertas de su mente y en las puertas de su corazón. ¿Y cómo podemos hacer esto? Allí el mismo texto nos los dice. Hay dos cosas que ustedes tienen que hacer. Tienen ustedes que recordar el poder de Dios y tienen que ustedes mantener su fe en Jesucristo. Con respecto a la primera, el poder de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que Dios hizo algo poderoso en tu vida? ¿Ha hecho Dios algo poderoso en tu vida? Si es así, por favor, cuéntamelo brevemente aquí en el video. Conmigo ha hecho cosas poderosas y estoy seguro que también contigo. La semana pasada asistimos a una reunión de oración, una reunión de sanidad, y uno se llena de esa energía, de esa fe, porque uno ha visto los milagros en el pasado y uno los ve también el día de hoy. El poder de Dios es una de las anclas fuertes de la esperanza. Cuando nosotros recordamos los hechos poderosos, sí que dicen la Biblia que son totalmente ciertos, pero también cuando recordamos los hechos poderosos que ha hecho en nuestras propias vidas, esa sanidad que hizo en algún momento, ya sea en tu vida o en la vida de alguno de tus parientes, o aquella vez que te libró de un peligro fuerte e inminente. ¿Recuerdas eso? Aquí la clave está en recordar el poder de Dios en tu vida. Y si puedes, busca más de ese poder. Pídele al Señor. Si estás enfermo de algo, pídele al Señor que te sane. Si tu familia, tus hijos están en una situación difícil, ya sea que sean jóvenes o estén casados, si están en una situación difícil, pide el poder de Dios en esos momentos. Que Dios actúe poderosamente y observa cómo Dios lo hace.
y llénate de esperanza. El segundo hecho es importante, dice tu fe en Jesucristo. En estos tiempos y a medida que el fin del mundo se acerque, nosotros necesitamos estar firmes en la fe de nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste de tu fe a otros? Bueno, pues recuérdalo y además, si puedes, compártelo. Mis hermanos, soy José Moreno. Deseo que la paz del Señor esté en sus hogares, que la esperanza de Dios esté en sus familias. Te invito a que te suscribas, compartas y le des clic a la campana para que esta enseñanza pueda llegar a más personas. Nos estamos viendo en la siguiente. Que Dios les bendiga. Shalom, shalom.